Necesitamos ideas más jóvenes para nuestra división de impresión 3D. Me llamo Leo Banner. Tengo 52 años. Y acababa de enterarme de que mi carrera se iba al garete por culpa de un supervisor que parecía mi hijo. Trevor Walsh llevaba exactamente 3 meses en North Peak Engineering. Yo llevaba allí 16 años. Me quedé de pie en su oficina de cristal, observándolo mientras revisaba papeles que claramente no entendía. Detrás de él, a través de la ventana, podía ver la planta de producción donde 8 impresoras 3D industriales zumbaban en perfecta sincronización. Cada una de esas máquinas funcionaba con protocolos de calibración que yo había escrito. Cada tolerancia, cada parámetro, cada mecanismo de seguridad, todo provenía de mi cabeza, de mis manos, de mi experiencia. Leo, agradezco todo lo que has hecho, continuó Trevor, sin molestarse en levantar la vista de su tableta, pero la industria está cambiando. Necesitamos nuevas perspectivas, innovación. La Junta quiere que modernicemos nuestro enfoque. Había formado a 3 generaciones de técnicos. Había convertido el departamento, que pasó de tener 2 impresoras de escritorio a una operación de fabricación completa que generaba $4 millones anuales. Pero, aparentemente, eso no contó como innovación. ¿Cuándo quieres que me vaya?, pregunté. Lo ideal sería que fuera a finales de semana. Recursos Humanos se encargará de los detalles de la transición. Asentí una vez. No gritar. No suplicar. Había visto a hombres más jóvenes ser escoltados con esposas por menos dignidad que esa. Voy a limpiar mi escritorio. En realidad, Leo, preferiríamos que llevaras tus pertenencias. Protocolo de seguridad. ¿Lo entiendes? Lo entendí perfectamente. Querían que me fuera antes de que pudiera documentar nada. Antes de que pudiera dar instrucciones. Antes de que pudiera facilitarles la transición. Caminé de regreso a mi estación de trabajo y pasé por las máquinas que habían sido mi vida durante la mayor parte de 2 décadas. Jason, uno de mis técnicos, levantó la vista de la pantalla de calibración. «¿Todo bien, señor Banner?» «Está bien, Jason. Mantén las tolerancias ajustadas». Reuní mi taza de café, una foto de mi difunta esposa Karen y un pequeño juego de herramientas que había pertenecido a mi padre. Todo lo demás, los manuales técnicos, la documentación del protocolo, las guías de solución de problemas, permaneció exactamente donde estaba, en mi cabeza. Mientras caminaba hacia la salida, vi a Trevor a través de la ventana de su oficina. Estaba al teléfono, probablemente ya llamando a agencias de empleo, buscando mi reemplazo. Alguien más joven. Alguien más barato. Alguien que no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo. Entregué mi tarjeta de acceso a seguridad sin decir palabra. Las máquinas seguían zumbando detrás de mí. Por ahora. Empecé en North Peak Engineering cuando la impresión 3D todavía se llamaba prototipado rápido. En aquel entonces teníamos 2 máquinas del tamaño de lavadoras que apenas podían imprimir una taza de café sin deformarse. La tecnología era rudimentaria, pero vi el potencial. Mientras otros especialistas en herramientas lo descartaron como una novedad, yo pasé noches aprendiendo el software, estudiando la química de diferentes polímeros, comprendiendo cómo la temperatura y la humedad afectaban la calidad de impresión. Mi esposa Karen solía bromear diciendo que yo hablaba con esas máquinas como si fueran personas. Ella no estaba equivocada. Cada imprenta tenía su propia personalidad, sus propias peculiaridades. La unidad de Stratus se calentaba y necesitaba ajustes de enfriamiento constantes. La impresora dimensión más antigua tenía un mecanismo de alimentación que se atascaba si se aumentaba la velocidad de impresión por encima del 60%. Aprendí a extraer resultados perfectos de un equipo temperamental. Cuando North Peak decidió expandir la operación de impresión 3D, me pusieron a cargo. Escribí los protocolos desde cero, cada secuencia de calibración, cada especificación del material, cada rutina de mantenimiento. Incorporé medidas de seguridad al sistema para evitar fallos catastróficos. Capacité a los técnicos para reconocer las señales de alerta temprana de los problemas. Durante 16 años, nunca habíamos tenido una parada total de la producción. Trevor Walsh había llegado hacía 3 meses con un MBA y grandes ideas sobre la eficiencia. Nunca había manejado una máquina en su vida. Pero tenía hojas de cálculo que mostraban cuánto dinero podría ahorrar la empresa con equipos más nuevos y operadores más jóvenes.
Habló de la industria 4.0 y la inteligencia artificial como si fueran soluciones mágicas que eliminarían necesidad de experiencia. Había intentado advertirles sobre la complejidad de nuestra configuración. Nuestras 8 máquinas no eran simples impresoras, eran un sistema interconectado, el manejo de materiales, los controles ambientales, los protocolos de control de calidad. Todo dependía de una calibración precisa. Pero Trevor solo vio números en sus informes: producción, costos laborales, métricas de eficiencia. Las señales de alerta llevaban semanas ahí. Trevor empezó a cuestionar mis recomendaciones. Contrató a consultores que nunca habían trabajado con nuestro equipo específico. Habló de externalizar la calibración a sistemas automatizados. Cuando le expliqué por qué eso no funcionaría con nuestra configuración actual, me acusó de ser resistente al cambio. La semana pasada, me pidió que documentara todos nuestros procedimientos para la transición. Le dije que la documentación ya existía en el sistema. Lo que no le dije fue que la información más crucial, las especificaciones de tolerancia que mantenían todo funcionando sin problemas, solo existía en mi memoria. Esos números no estaban escritos en ningún sitio. Eran el resultado de años de ensayo y error, miles de pruebas, innumerables ajustes hechos a las 2 de la mañana cuando no había nadie más. Ahora, estaba sentado en mi camioneta en el estacionamiento, mirando a Trevor a través de la ventana de su oficina, preguntándome cuánto tiempo tomaría. Pasé el fin de semana en mi garaje, trabajando en un proyecto que había estado sin terminar durante meses. Karen siempre había querido un joyero de madera con intrincados detalles tallados. Nunca tuve tiempo para terminarlo mientras trabajaba 60 horas a la semana. Ahora, solo tenía tiempo. El lunes por la mañana no fui en coche a North Peak. En cambio, me quedé en casa lijando el joyero, pensando en lo que vendría después. A los 52 años, era demasiado joven para jubilarme, pero demasiado viejo para empezar de cero fácilmente. La industria de la impresión 3D era pequeña. Se correría la voz sobre mi partida. Trevor se encargaría de ello. Alrededor de las 10 de la mañana, sonó mi teléfono. Jason, señor Banner. Tenemos problemas con la máquina 3. Las tolerancias se están desviando y no entiendo por qué. Casi respondí. Casi le explico la secuencia de calibración que solucionaría el problema. Entonces recordé lo que dijo Trevor sobre ideas más nuevas y perspectivas nuevas. Ya no trabajo ahí, Jason. Tendrás que preguntarle al señor Walls. Dijo que lo resolviéramos nosotros mismos. Dijo que los manuales tienen todo lo que necesitamos. Los manuales. Casi me río. La documentación oficial cubría el funcionamiento básico y el mantenimiento estándar. Lo que no abarcaba eran los pequeños ajustes necesarios para compensar el sistema de climatización del edificio, los cambios estacionales de humedad y la forma en que el suelo de hormigón se expandía y contraía con los cambios de temperatura. Esos ajustes eran arte, no ciencia. Lo siento, Jason. Tengo las manos atadas. Colgué y volví a mi carpintería. El joyero estaba quedando perfecto. A Karen le habría encantado cómo la luz jugaba sobre las rosas talladas de la tapa. El martes, Jason volvió a llamar. La máquina 3 seguía desviándose, y ahora la máquina 5 mostraba síntomas similares. Para el miércoles, parecía desesperado. 4 máquinas funcionaban fuera de las tolerancias aceptables. La producción se estaba ralentizando. El control de calidad rechazaba el 30% de las piezas. No respondí a sus llamadas después de eso. El jueves por la tarde, pasé por North Peak camino a la ferretería. El estacionamiento estaba lleno de autos que no reconocí, probablemente consultores, técnicos contratados para resolver problemas que no deberían existir. El viernes por la mañana, estaba aplicando la última capa de barniz al joyero cuando sonó el teléfono. Esta vez no fue Jason. Fue Trevor. Leo, tenemos que hablar. Ya no trabajo para ti, ¿recuerdas? Las máquinas tienen algunas dificultades técnicas. Nos vendría bien su experiencia como consultor. Dificultades técnicas, como si tuvieran gripe o algo así. Dejé el pincel y me acerqué a la ventana. El sol de la mañana daba justo en el blanco de los árboles, proyectando largas sombras en mi jardín. A Karen le encantaban las mañanas así. ¿Qué tipo de dificultades?, pregunté. Problemas de producción. Problemas de calidad. Nada que no podamos solucionar, pero su opinión. Sería valioso, nada que no pudieran manejar.
Si eso fuera cierto, no estaría llamando. Podría estar disponible para trabajo de consultoría, le dije a Trevor. Mi tarifa es de $200 la hora. Bloques mínimos de 4 horas. Pago por adelantado. Hubo una larga pausa. Eso parece excesivo, Leo. Esa es la tarifa de mercado para la resolución de problemas de emergencia. Tómalo o déjalo. Él lo tomó. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo mal que se habían puesto las cosas. Llegué a North Peak el lunes por la mañana y me inscribí con una tarjeta de visitante temporal. La planta de producción parecía una zona de guerra. 3 máquinas se apagaron por completo y sus luces de error parpadearon en rojo. Los otros 5 estaban corriendo, pero podía oír la tensión en sus motores, el ritmo inconsistente que significaba problemas. Hassan me recibió en la entrada. Parecía como si no hubiera dormido en días. Señor Banner, gracias a Dios que está aquí. Lo hemos intentado todo, pero nada funciona durante más de unas horas. Caminé por el piso, escuchando cada máquina y verificando las lecturas en sus paneles de control. Los síntomas fueron exactamente los que esperaba. Los parámetros de calibración estaban fluctuando porque nadie entendía los factores de compensación ambiental que había incorporado al sistema. ¿Qué has probado hasta ahora?, pregunté. Recalibramos todo según el manual. Trajimos a técnicos del fabricante del equipo e incluso contratamos a un consultor de la empresa Stratus, y todos confirmaron que las máquinas funcionan dentro de las especificaciones normales. Pero seguimos recibiendo piezas defectuosas. Los trabajos de impresión fallan a mitad de camino. El departamento de control de calidad lo rechaza todo. Asentí y saqué mi teléfono, tomando notas. Los problemas se estaban acumulando exactamente como yo había previsto. La deriva en la máquina 3 había sido el canario en la mina de carbón. Ahora bien, los factores ambientales que afectaban a una máquina afectaban a todas. Trevor apareció a mi lado, luciendo incómodo con su costoso traje. Entonces, ¿qué opinas, Leo? ¿Podemos resolver esto rápido? Depende. ¿Qué cambios has hecho desde que me fui? Nada grave. Contratamos a un nuevo consultor de calibración, actualizamos algunos parámetros del software e hicimos algunas mejoras de eficiencia. ¿Mejoras de eficiencia? Casi sonreí. Muéstrame qué cambiaste. Durante las siguientes 2 horas, Trevor me explicó las modificaciones que su consultor había recomendado. Nuevas configuraciones de temperatura que supuestamente reducirían los tiempos de impresión. Velocidades de alimentación ajustadas que parecían buenas en el papel pero ignoraban las realidades de nuestra configuración específica. Actualizaciones de software que habían sobrescrito parámetros personalizados que había pasado años perfeccionando. Cada cambio estuvo mal. No es dramáticamente incorrecto, pero sí sutilmente incorrecto, de modo que se agravaría con el tiempo. Es como ajustar un reloj unos segundos cada día. Con el tiempo, perderás tu cita. Esto se puede arreglar, le dije a Trevor, pero llevará tiempo y requerirá deshacer gran parte de lo que recomendó tu consultor. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas como mínimo. Quizás más, dependiendo del daño que se haya producido en las líneas de base de calibración. El rostro de Trevor se puso pálido. Tenemos pedidos que atender, contratos que cumplir. No podemos permitirnos 2 semanas de inactividad. Entonces deberías haber pensado en eso antes de despedir a la persona que entendía tu sistema. Lo observé mientras procesaba eso. El cálculo que ocurre detrás de sus ojos. El costo de mantenerme como consultor por 2 semanas. El costo de las entregas perdidas y los contratos cancelados. El coste de explicarle a su jefe por qué el departamento de impresión 3D se había paralizado. ¿Qué necesitarías para arreglar esto?, preguntó finalmente. Acceso total a todos los sistemas. Autoridad para realizar los cambios que considere necesarios. Y sin interferencias de sus otros consultores. Hecho. Pasé el resto del día documentando el estado actual de cada máquina, elaborando un plan de reparación que lentamente devolvería la estabilidad al sistema. Pero mientras trabajaba, me di cuenta de algo que me hizo reflexionar. No solo habían cambiado mis parámetros de calibración. Los habían cambiado de tal manera que el sistema dependía completamente de un ajuste manual constante, sin alguien que entendiera las relaciones subyacentes. Entre la temperatura, la humedad, el flujo de material y la calidad de impresión, las máquinas nunca funcionarían de manera consistente. Trevor no solo me había despedido,
Había roto algo que no se podía arreglar fácilmente. El miércoles por la mañana estaba calibrando la máquina 7 cuando descubrí algo que me dejó paralizado. El registro de mantenimiento de la máquina mostraba actualizaciones de software que no había autorizado. Alguien había accedido al sistema después de mi partida, modificando los parámetros básicos que controlaban la comunicación entre las máquinas. Llamé a Jason. ¿Quién instaló estas actualizaciones? Miró la pantalla frunciendo el ceño. El señor Walsh trajo a un consultor la semana pasada. Un tipo de una empresa llamada Nexora Labs. Dijo que podía optimizar la eficiencia de nuestra red. ¿Nexora Labs? Nunca había oído hablar de ellos. Pero los cambios que hicieron fueron sofisticados. Demasiado sofisticados para un consultor cualquiera. No se trataba de eficiencia, sino de crear dependencia del proveedor. Pasé la siguiente hora revisando los registros del sistema, siguiendo las migas de pan digitales. Lo que encontré me heló la sangre. El consultor no solo había actualizado el software, había instalado herramientas de monitoreo remoto que le dieron a Nexora Labs acceso a nuestros datos de producción, nuestras configuraciones de calibración y todo nuestro proceso de fabricación. Jason, ¿dónde está el contrato de consultoría? El señor Walsh tiene todo eso. ¿Por qué? No respondí. En cambio, fui a la oficina de Trevor y toqué su puerta. Necesito ver el contrato de Nexora Labs. Trevor levantó la vista de su computadora, molesto. ¿Por qué? ¿Hay actualizaciones que causan problemas? Muéstrame el contrato. Abrió un archivo en su pantalla y giró el monitor hacia mí. Lo que vi confirmó mis peores sospechas. Nexora Labs no era una consultora. Era una empresa de servicios de impresión 3D, un competidor directo de nuestra planta de fabricación. El contrato se estructuró como un acuerdo de optimización de sistemas, pero enterrado en las especificaciones técnicas había un lenguaje que le daba a Nexora acceso a nuestros datos de producción para fines de control de calidad. No estaban intentando arreglar nuestras máquinas, las estaban saboteando mientras robaban nuestra propiedad intelectual. Trevor, te han engañado. ¿De qué estás hablando? Giré su monitor hacia él y resalté las secciones relevantes. Esta empresa no intenta ayudarte. Te está dejando sin trabajo. Mira su página web. Trevor abrió el sitio web de Nexora. Su página principal presentaba casos prácticos de empresas que habían pasado de la impresión 3D interna a la fabricación subcontratada, como Northpeak. Las actualizaciones de software que instalaron están diseñadas para que sus máquinas no sean confiables, expliqué. Mientras tanto, recopilan sus datos de producción para comprender las necesidades de sus clientes. Cuando sus máquinas fallen por completo, estarán en la posición perfecta para ofrecerle una alternativa de servicio completo. Trevor se quedó mirando la pantalla, su rostro pasaba por confusión, enojo y algo que podría haber sido miedo. Pero eso significaría que fuiste estafado por profesionales y despediste a la única persona que podría haberlo detectado a tiempo para detenerlo. Lo vi darse cuenta de lo que esto significaba, no solo para el departamento de producción, sino para su carrera. Había estado en Northpeak durante 3 meses, tiempo suficiente para asumir la responsabilidad de las decisiones, pero no lo suficiente para culpar a los problemas institucionales. ¿Puedes arreglar esto?, preguntó en voz baja. Quizás, pero no en 2 semanas. Esto requerirá reconstruir toda la infraestructura de software desde cero. Estamos hablando de meses de trabajo. ¿Cuánto costaría eso? No respondí inmediatamente. Estaba pensando en el joyero de Karen, terminado en mi banco de trabajo en casa. Pensando en 16 años de lealtad que no me habían traído absolutamente nada. Pensando en ideas más jóvenes y perspectivas frescas. Eso depende, dije finalmente, de si quieres solucionar esto adecuadamente o si quieres seguir fingiendo que la experiencia no importa. Por primera vez desde que lo conozco, Trevor Walsh parecía realmente asustado. Salí de la oficina de Trevor sin darle una respuesta. En lugar de eso, pasé la tarde documentando todo lo que había encontrado, capturas de pantalla de las instalaciones de software no autorizadas, copias del contrato de Nexora Labs, un análisis detallado de cómo se había implementado el sabotaje. Esa noche, llamé a mi viejo amigo Marcus Wright, que trabajaba en seguridad corporativa en una empresa Fortune 500. Marcus comenzó su carrera como maquinista antes de dedicarse a la ciberseguridad. Entendía ambos mundos. Leo,
Me alegra saber de ti. ¿Cómo te va con la jubilación? No estoy jubilado. Me despidieron. Y creo que he encontrado algo que podría interesarte. Expliqué la situación, el sabotaje, el robo de datos, la destrucción sistemática de nuestra capacidad de fabricación. Marcus escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas técnicas que me indicaron que entendía las implicaciones. Esto es más grande que solo tu empresa, dijo cuando terminé. Si Nexora te hace esto, probablemente se lo esté haciendo a otros. El sabotaje industrial a esta escala es territorio de delito federal. ¿Qué harías? Documenta todo. Pero no les des el soplo de que lo sabes. Si se dan cuenta de que has descubierto su juego, cerrarán el negocio.